Le tengo el remedio. Y hoy en Le Tengo el Remedio, 7:39 minutos de la mañana, nos acompaña el doctor Carlos Augusto Yepes, endocrinólogo del Hospital Universitario San Ignacio, miembro y coordinador nacional del Comité de Diabetes, Lípidos y Riesgo Cardiovascular, y además que viene a este espacio a hablarnos de un tema muy importante, y es la diabetes en adultos. ¿Cómo podemos nosotros actuar para que estas personas tengan una mejor calidad de vida? ¿Cuáles son los avances en la medicina y qué están haciendo en este momento los médicos para atenderla? Bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la diferencia entre diabetes tipo 1 y tipo 2, porque a veces las personas suelen confundirse. Sí, son esencialmente enfermedades diferentes que comparten una manifestación común, que es el azúcar alto en la sangre, que médicamente le decimos hiperglicemia. Pero en el origen de la enfermedad se diferencian. En la diabetes tipo 1 existe una susceptibilidad genética muy fuerte, donde hay una destrucción autoinmune de las células que producen la insulina, y es una enfermedad más rara y ciertamente más difícil de tratar. En la diabetes tipo 2 es una enfermedad mucho más frecuente, asociada a malos hábitos de vida, también con una carga familiar importante, y se asocia pues más a el aumento de peso y a unos hábitos inadecuados en alimentación y en ejercicio. Digamos, doctor, bienvenido. Gracias. Entonces, la tipo 1 es la que viene con algo genético, que es como la de los niños, que es más común en esta situación. Y la 2 es la que ya se puede prevenir, que es la que le da a uno como adulto, ya que es por los malos hábitos, por el azúcar. Así es. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos prevenir la tipo 2? Muy bien. Es muy importante darle importancia a ese dicho que dice: es mejor prevenir que curar. Y realmente es muy fácil prevenir la enfermedad. Si uno tiene una predisposición familiar, la abuelita, algunos de los padres, los hermanos tienen diabetes tipo 2, pues uno está en riesgo de sufrir diabetes tipo 2, y ese riesgo no se va a concretar en la enfermedad si uno tiene unos buenos hábitos y mantiene un peso saludable, y aquí el pilar de la prevención está en la alimentación y en la actividad física, y también en otros elementos importantes como controlar el estrés, tener una buena cantidad de sueño, que son cosas que suenan sencillas, pero luego para llevarlas a la práctica para cada uno de nosotros generan retos, ¿verdad? Pero no hay que bajar los brazos. A veces uno no puede, tiene momentos de estrés, tiene momentos donde no le apetece hacer ejercicio, actividad física, pero lo importante es no quedarse ahí, sino decir, bueno, esto es importante, ¿cómo hago para tomar un buen hábito en todos estos elementos que les he mencionado? Hay enemigos silenciosos, y en la alimentación a veces uno considera que lo está haciendo bien, pero de pronto está acudiendo a lo que le gusta comer a uno, lo que le sabe rico y no lo que le beneficia. ¿Cuál es ese enemigo que uno poco a poco está incluyendo en su vida y que luego termina uno cercano o enfrentándose a una enfermedad como esta? En la alimentación hay que tener en cuenta que nosotros no solamente comemos por necesidad de elementos, de energía, sino que también la comida genera un elemento de placer, tiene un elemento hedónico, decimos nosotros. Es decir, a veces una comida lo desestresa, genera unión familiar, etc. Entonces, hay que balancear muy bien esas cosas. Es decir, es cierto que uno debe ajustar muy bien la alimentación, tratar de seguir ciertas normas, al mismo tiempo tratar de buscar dónde puede uno ser flexible, donde valga la pena, ¿sí? Por ejemplo, tratar de evitar paquetes, tratar de evitar gaseosas, dulces innecesarios, calorías vacías, les decimos nosotros, ¿no? De pronto, si uno tiene un antojo y puede manejarlo con algo que le gusta y sea más saludable, como frutas, de pronto nueces, etcétera, o un chocolate amargo, eso parece ser mejor que un dulce o una gaseosa o un simple pan, y uno lo puede ir ajustando en el día a día. También tener en cuenta que habrá ocasiones donde uno dice, bueno, aquí pues ante la circunstancia va a ser una excepción, y todos la tenemos, siendo sinceros, nadie va a decir es que yo soy tan estricto, pero
el hábito tiene la ventaja de que el día a día sea saludable y que la excepción sea, pues, excepcional, sí, como dice su norma. Lo malo es que por comodidad uno puede tender a tener unos malos hábitos, desayunar con gaseosa y pan, o comer demasiadas harinas, no incorporar verduras, etcétera. Y esto está directamente relacionado con el riesgo de diabetes tipo 2. Doctor, y si por ejemplo una persona tiene ya diabetes tipo 2, ya diagnosticada, lo están tratando, todo, él ya sabe que no debe comer azúcar, pues porque le hace daño, y lo invitan a un cumpleaños, esto ya es algo excepcional, y dicen, no, yo no, por un pasito de torta, o no puedo volver a comer, ya ahí usted me dice, el problema es que vaya a cumpleaños todos los días. Claro. Que ahí se a comer torta. O cómo es, o no puede volver a comerse una hamburguesa, por decir. Cumplo años hoy, luego mi hermano, luego mi mamá, luego el vecino, luego... Claro. Entonces sí, habrá que manejar y habrá que decir, bueno, en algunas oportunidades tendré que decir que no. Pero comerse un paso de torta, por decir, le puede disparar mucho el pico de insulina que le pueda generar Si alguien tiene diabetes, sí, probablemente sí. En cada caso particular habrá que discutirlo con su médico, con su nutricionista, y habrá casos donde definitivamente será un no rotundo y en algunos casos trata de evitarlo la mayor parte de veces y ocasionalmente sí. Pero depende de cada caso en particular. Muchas personas, como nuestra querida televidente Irene Triana, han sido diagnosticadas con prediabetes. Ella dice que tiene 65 años y dice, ¿cómo la trato? Si no he llegado a ese punto, ¿cómo puedo de inmediato cambiar esa dinámica cotidiana para poder evitar llegar a la diabetes? Esto es muy importante porque esta enfermedad se detectó y se asoció a mucha sed, a un aumento del volumen de orina, a fatiga, heridas que no cicatrizaban fácilmente. Así que alguien podría pensar, esta enfermedad empieza cuando el azúcar se sube por encima de ciertos niveles. Y eso también lo pensábamos los médicos, pero ahora sabemos que ese no es el inicio. Es decir, esa es la punta del iceberg. Y debajo de esa manifestación que es la hiperglicemia existe todo un componente de enfermedad mucho más grande. Entonces, desde ese punto de vista, no solamente uno puede tener niveles no tan elevados de azúcar, como por ejemplo en la prediabetes, y no tener la enfermedad como tal, pero ya tiene un riesgo, ¿cierto? Si uno se pone a pensar y evaluando la evidencia científica, ¿cuál es el origen de la enfermedad? Uno podría decir con cierta certeza, el origen de la enfermedad está en el aumento del peso, especialmente en el aumento de la grasa visceral, esa grasa que se nos acumula fácilmente aquí en el abdomen. Entonces, sí es cierto que uno tiene que, si tiene prediabetes, entender que uno puede revertir esa prediabetes, no está condenado a ser diabético. Si usted mejora sus hábitos, disminuye peso, al menos un 5, ojalá un 10% del peso, disminuyendo la grasa visceral, la prediabetes deja de existir y su riesgo de padecer diabetes también deja de existir. Entonces, la prediabetes no es una marca para estresarse más, sino un llamado a la acción. Venga, está a tiempo. Una oportunidad. Una oportunidad para mejorar su situación de salud. ¿Y la diabetes también se puede desaparecer o ya si le da ya y si ya? Excelente pregunta. Esto es algo nuevo y es importante tener en cuenta que el desarrollo en la evidencia médica y científica ha avanzado mucho en la última década y por eso en la Asociación Colombiana de Endocrinología hemos hecho un trabajo muy exhaustivo de actualizar las guías nacionales para el manejo de la diabetes tipo 2. Perdón, ¿eso es la guía que estábamos hablando hace algunos minuticos? Exactamente. Muy bien, continúa. Y una de las cosas que hay que incorporar y que se incorporó en las guías es saber que la diabetes puede remitirse, o sea, puede ir para atrás. Alguien que dice, no, es que yo peso 100 kilos, no hago ejercicio y me salió el azúcar alto ayer en el examen, pero si se pone juicioso y baja 10 kilos de peso, probablemente su azúcar se normalice. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no tiene criterios de diabetes. ¿Quiere decir que no se tiene que cuidar? No. Quiere decir que ya puede dejar de hacer ejercicio o ya levantar un poquito la atención sobre ese problema. No, pero ya no tiene la etiqueta de la enfermedad. Entonces, en algunos casos, sobre todo cuando la enfermedad
tiene pocos meses o años de diagnóstico y está asociado a sobrepeso o obesidad, puede revertirse el diagnóstico, aunque no siempre. Aquí nos plantean una situación, doctor, y es si una persona que tiene hipoglicemia se hace el examen y le aparecen altos los niveles de azúcar, ¿por qué le aparece como prediabético en el examen? ¿Eso es posible? Sí, hay personas que pueden tener hipoglicemia reactiva, que es una condición bastante frecuente donde se baja un poco los niveles de azúcar después de comer y al mismo tiempo tener esa tendencia familiar a desarrollar diabetes, y si tienen estos factores de riesgo que hemos mencionado antes, obesidad, falta de ejercicio, pocas verduras, estrés, poco sueño, pues puede desarrollar diabetes. Son personas que pueden tener un riesgo aumentado de diabetes. Doctor, usted hablaba del ejercicio, del sedentarismo, de esas prácticas que nosotros en casa y que las repetimos casi todas las veces en esta sección de Le Tengo el Remedio, que parece ser la fórmula mágica para tantas enfermedades, y es moverse. Algunos especialistas dicen 25 minutos diarios, otros dicen 1 hora por lo menos cada 2 días. ¿Usted qué recomienda? Porque hay muchas personas que en la cotidianidad de su trabajo, del cuidado de los hijos, de las obligaciones, pues lo que hacen es correr todo el día, pero no precisamente haciendo ejercicio. ¿Qué recomienda usted? Ciertamente las recomendaciones son una guía general que uno tiene que adoptar a cada circunstancia en particular, ¿verdad? Pero en general se recomienda 150 minutos a la semana de actividad física y combinar no solamente actividad cardiovascular, sino también de resistencia. Porque cuando uno dice hay que bajar de peso, uno puede caer en el riesgo de bajar masa muscular, y lo que hay que bajar es grasa y no masa muscular. Por eso está muy bien que la gente diga voy a caminar más, voy a movilizar mi bicicleta, excelente, está muy bien, pero hay que complementar eso al menos 2 veces a la semana con actividad física de resistencia. Y la guía general son 150 minutos a la semana, pero eso pues hay que adaptarlo a cada circunstancia en particular. Doctor, ¿y por qué es grave tener diabetes? Porque hay gente que dice, no, pues sí, me mandan una pastillita y yo sigo haciendo lo mío normal, sigo yendo a los cumpleaños y sigo comiendo torta. Muy bien, digamos que, ¿qué es lo que realmente causa sufrimiento en la diabetes? Las complicaciones, que pueden ser de 2 tipos, cardiovasculares, infartos, taponamiento de las arterias en los miembros inferiores, trombosis o isquemias cerebrales, pero también daño en los vasos más chiquitos, que se llama daño microvascular, retinopatía es la principal causa de ceguera en el mundo, daño renal. De hecho, esto, más que la diabetes como un componente aislado, es un elemento de una enfermedad mucho más grande que los médicos estamos llamando síndrome cardiometabólico o cardiorrenal, donde el corazón sufre, el riñón sufre. Entonces, esto tiene un beneficio. Si uno hace estos actos de prevención, tiene un beneficio en su salud. Definitivamente vale la pena el sufrimiento que uno tiene de hacer por hacer ejercicio o cuidarse en la alimentación es mínimo comparado con el gran beneficio. Doctor, se nos acaba el tiempo. Una pregunta chiquitica, rapidito. ¿El licor también genera diabetes o puede agravar los problemas? El licor puede afectar directamente un órgano importante que es el hígado, y que tiene que ver también con la capacidad de almacenar y producir glucosa, y puede generar también complicaciones. Antes de terminar, quiero por favor insistir en que la Asociación Colombiana de Endocrinología ha generado unas guías para estandarizar el manejo de la diabetes, así que si usted tiene diabetes, la recomendación es hable con su médico, trate de que su médico siga las guías de manejo, que son recomendaciones estandarizadas con la evidencia mundial, y evaluando muy bien el balance riesgo-beneficios y también la disponibilidad en Colombia de esas acciones y medicamentos para que tenga un tratamiento adecuado. No solamente se trata de la responsabilidad individual, también nosotros como médicos tenemos responsabilidad, también los generadores de políticas públicas tienen responsabilidad, porque es una enfermedad muy prevalente. 3 millones de colombianos sufren de esta enfermedad y están expuestos a estas complicaciones. Es el doctor Carlos Augusto Yepes Cortés, miembro de la Asociación Colombiana de Endocrinología. Muchísimas gracias por estar en este espacio. Gracias por el espacio. Doctor, muchas gracias. Buen día, muy amable. Muy feliz día, gracias.